Hola, bienvenidos a Nazula. Y hoy vamos a contar historias de terror, auspiciado por Nasu y Oscar. ¿Puedo apagar la vela? Sí. Ok. Bienvenidos a Nazulan. Tenemos nuevo setup porque nos mudamos, entonces todo se ve así más bonito. Entonces, bueno, quería contarles historias de terror porque yo quiero aprovechar esto de Halloween. O sea, quiero aprovechar el book. Y bueno, no por nada menos, sino que Oscar ve fantasmas. ¿Yo veo qué? Oscar ve fantasmas. Entonces, gracias a eso, yo he vivido cosas traumantes, chicos. No saben. Sí. Sí. Gracias a Una Oscar. jalada de pie. Sí. Varias jaladas de pie, varias cosas extrañas que nos han pasado. Qué poquita Gracias a ti. Yo he pasado peores. Porque si no fuera por Oscar, yo no vería estos fantasmas. Pero bueno, no importa. Hoy vamos a contar 3 historias de terror que nos ha pasado juntos. Y bueno, la primera resulta ser, y nada menos, cuando estábamos en el otro apartamento, no en el anterior sino otro más atrás. El primer día que nos mudamos en la noche, escuchamos algo. ¿Qué escuchamos? Tocaron la puerta, pero de abrir el apartamento, o sea, de la entrada. Tocaron durísimo. Ta. Nosotros nos levantamos así. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Sí, creo que eran las 3 de la mañana. Yo primero vi la hora y yo dije, ¿quién podrá hacer hasta hora? No. Entonces yo cuento. Entonces yo le digo, espérate, no vayas a preguntar quién es. Vamos a asomarnos por la cosita. Por el miror. Por el mirador, sí. ¿Miror? No sé cómo se llama. Por ese huequito, a ver quién había. No prendimos la luz ni nada, sino que nos acercamos, miramos y no había nadie. Entonces, se me hizo muy extraño porque yo recuerdo que había un bombillo que se prendía con los movimientos. Entonces, eso estaba apagado completamente. O sea, ¿cómo rayos se va a escuchar que le están dando duro a la puerta, o sea, a una persona, y que eso está apagado? O sea, demasiado extraño. Y eso nos pasó como por 3 noches seguidas, algo así. Y bueno, ya la segunda vez no le paramos, ni la tercera tampoco le paramos. Y fue exactamente a las 3 de la mañana. Y no solamente nos pasó a nosotros, porque cuando el primo de Oscar se mudó a la parte de abajo, porque eso era una casa, como decir... un edificio. Era decir, sí, como una casa, pero con varias casas adentro. O sea, esa casa le hicieron tipo apartamento. Los dueños no vivían ahí, sino que éramos puros inquilinos. Entonces a Pedro le pasó exactamente lo mismo. ¿A qué hora fue? A las 3 de la mañana. Él estaba trabajando, pues él hace cómics y dibuja. Entonces él estaba trabajando concentrado con los audífonos puestos. Y dijo que se escuchó tan duro que lo escuchó con los audífonos puestos. Entonces imagínense, él se asomó y todo, él vio por el mirror, él abrió la puerta. No. Solamente. Él preguntó como que quién era, creo. Sí. Porque él se asustó porque él decía, ¿a esta hora quién está tocando? ¿Será que a Oscar le pasó algo o qué? Entonces él se paró y como que no vio a nadie o no quiso abrir pensando que cualquier cosa, y después como que se fue otra vez, algo así. Sí. Pero lo que pasa es que cuando a él le pasó, como él trabaja con los audífonos y la música a todo volumen, ¿verdad? Él no le prestaba atención. Pero como que al último día, porque eso pasaba como 3 veces, al último día como que fue más duro. Y ahí fue donde él se asustó y fue a ver qué era. O sea, él nunca le prestó atención. Exacto, a esos golpes, sino hasta el tercer día. Porque no escuchaba por los audífonos hasta el tercer día, que fue como más escucharme, algo así. Sí, como que más fuerte. Y eso no fue lo único que nos pasó en ese arriendo. De hecho, la segunda historia que les va a contar Oscar,
que está relacionado con ese apartamento. Segunda historia de terror. Bueno, top 3. ¿No qué top 3 es la segunda historia? En el Cuenta. top 2. Bueno, segunda historia que nos pasó. Pero para que la gente entienda un poco el por qué, porque van a decir, Oscar ve fantasma ya. Para que entiendan un poco, yo tengo que aclarar que desde muy pequeño, como más o menos como desde los 2 o 3 años, yo vi mi primer fantasma. Yo, me levanté y vi ese primer fantasma que fue el que comenzó toda la historia, pero bueno, luego contaremos eso, pero es para que lo sepan. Desde muy pequeño comencé a ver fantasmas y siempre veía muchos fantasmas, hasta ahorita los veo, pero he aprendido muchas cosas. Entonces, la segunda historia tiene que ver con la primera porque eso que tocaba la puerta, tú lo estás jalando con esto. Y No, es Catalina que se montó por abajo. Antes de eso. Bueno, esta es segunda historia que tiene que ver con la primera porque, ¿qué pasa? Las personas que ven fantasmas atraen eso. No sé si es la palabra, es decir, los fantasmas saben cuando una persona ve fantasmas y se quieren comunicar. Entonces, todos esos fantasmas o espíritus llegan a ti. Entonces, ese fantasma que cuando llegamos nos tocó la puerta 3 veces y luego yo creo que lo hacía siempre a todos los que se mudaban ahí, no sé. Pero luego a mi primo le tocó la puerta también y luego de eso, de que le tocó la puerta a mi primo, es donde entra la segunda historia, que es el hombre peludo, así le decimos. Sí. ¿Por qué el hombre peludo? Porque era como un fantasma que tenía así como... el pelo era como, no sé, como espinas, como sí, púas, algo así. Ya, yo no lo vi. Pero, gracias a Dios que no lo vi. Pero sí lo vio él. Mi primo. Y su primo. Ya ¿qué pasa? Ya a mí me tocan la puerta y ya sé que hay algo por ahí y tal. Pero entonces yo tengo, como quien dice, yo aprendí la manera de evitar esos fantasmas y de protegerme, de que no me afectaran a mí. Y ya pueden haber 1000 fantasmas fuera de mi casa que dentro no va a haber ni uno. Entonces, yo tengo eso en mi casa, pero mi primo no. Entonces, mi primo empieza a escuchar esos sonidos y tal, y no sé qué, y luego él dice que un día estaba durmiendo, que él estaba durmiendo, y que algo le hizo así, en todo el frente de su cara, y él cuando ve eso, él se asusta, y piensa que está soñando, o algo. Catalina no, piensa que está soñando, pero no, él no lo sabe, y luego creo que él me contó la historia, o no, creo que no. Luego nos bajamos. Sí. Luego nos bajamos y sí, nosotros vivíamos en el segundo piso y luego nos mudamos al primero. Exacto, nos bajamos al primero, que era el mismo, en la misma donde estaba mi primo. No en el mismo apartamento, sino al lado. Éramos vecinos. Sí, después cuando nos bajamos. Y ahí es donde él me contó lo de ese hombre, porque nosotros nos bajamos a ese apartamento, ¿verdad? Nos bajamos a ese apartamento. Catalina está muy ladilla. Sí. Nosotros nos bajamos a ese apartamento y yo no había hecho, digamos, eso que les dije a ustedes, que bueno, que quizás algunos pensarán que estoy loco y qué tal, pero no había protegido ese nuevo apartamento y todo lo que quisiera podía entrar. Entonces, esto sería una historia, bueno, sería parte de esa historia porque es el mismo tipo. Sí, es la misma historia. Pero en otro apartamento. Entonces estamos en ese apartamento, nos mudamos. Yo quedo muy cansado. Yo cuando me mudo, antes de mudarme, protejo el apartamento y tal. Y ya no pasa nada. Recién nos mudamos antes de meter las cosas. Entonces ahí no lo hice porque fue una mudanza, cansa de un apartamento a otro, bla, bla, bla. Y nos acostamos a dormir. Entonces nuestra gata Alicia, que algunos las conoceréis, que es negra, ella estaba muy apegada con nosotros. Uh-huh. Entonces Dari y yo dijimos, no, vamos a quitarle el apego a Alicia y porque dormíamos con la puerta abierta para que ella entrara, saliera y se acostara. Sí, es que nosotros estábamos notando que Alicia tenía demasiado apego con nosotros.
tanto de que cuando nosotros teníamos que salir, la dejábamos solita en la casa, ella no quería comer ni nada, o sea, no ni tomar comía, agua, no tomaba, ni iba al siquiera, baño. ni siquiera hacer popó ni nada. Entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer alguna forma de que ella se vaya despegando, Independizando de sí, nosotros. independizando. Entonces pensamos que como Sería que buena idea dejarla afuera. como también lo había visto en un video que pues que tratáramos de que durmiera aparte sin nosotros para que ella se independizara un poquito, pues. Exacto. Entonces ese día cerramos la puerta. Sí, cerramos la puerta y ella quedó afuera. Sí, de noche. Y entonces resulta que ese fantasma, ese espectro, demonio, como quieran llamarle, que sí era un demonio, empezó, o sea, las escaleras que daban al piso, al segundo piso, ¿verdad? Teníamos ahí un cuartico con unas puertas de madera así antiguas. Entonces, estaban abajo de esas escaleras. Y en ese cuartito se guardaban cosas. Era como de rejillas así. Sí, o sea, de madera, así. Sí, de rejillas así. Si consigo una foto les muestro. Eran así y entonces nuestra gata Alicia metía la pata y la intentaba abrir, pero se devolvía y sonaba paca, paca, paca. Sí, Alicia como siempre de curiosa, pues sí. ella le daba con la pata para abrirlo, porque ella, cuando nos mudamos, yo abrí eso para meter un arbolito, ella se metió, exploró y le gustó, o sea, le gustó la cosa, entonces ella siempre abría esa puerta y se metía ahí. Exacto, entonces esa noche que dejamos a Alicia afuera, que fue una mala idea, ese espíritu empezó a mover las puertas, porque eran puertas así, o sea, eran puertas así, ¿no? O sea, iba para allá, se abrían así. Entonces esas puertas empezaron a hacer paca, 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 paca. Entonces estábamos y en el sueño decíamos, ay, Alicia está molestando eso, ¿qué tal? Y resulta que Alicia estaba en nuestra puerta, así aruñándola. Aruñando la puerta para que la abriéramos. Lloraba así, miau, miau, miau. Y entonces sonaba el miau, miau y el paca, 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 durísimo. Yo ahí medio me desperté, porque yo cuando duermo, o sea, no me gusta despertarme porque me cuesta volver a dormir. Pero Oscar, sí escucho todo. Claro, yo escucho la puerta, escucho a Alicia y digo, se me olvidó por completo la protección y está eso vuelto loco. Vuelto loco. Ahí fue la primera vez que lo vi. Fue la primera vez que vi a ese espíritu. Ese ser. Y entonces yo hago eso que sé hacer, que algunos pensarán que estoy loco, pero bueno, Dari está de testigo que funciona. Y más nada, ningún espíritu se mete con nosotros. Y está ella de testigo. Yo hice eso. Pero al momento de hacer eso, el espíritu como que sale de ahí, de ese armario, y Alicia lo ve. Alicia ve, y Alicia hizo... y se calla, o sea, Alicia como que hizo el sonido de miedo, ¿no? Como que... Sí. Pero fue como, no sé, 2 segundos, ella lo ve, hace así, eso se va. Ahí está Alicia maullando para que le abramos la puerta. Entonces Alicia lo ve, eso se va y Alicia se queda totalmente, o sea, la casa se queda totalmente silencio total. Alicia se quedó... ¿Y se le engrinchó la cola? No, porque yo la dejé afuera, Alicia. Okay. O sea, Alicia se quedó totalmente tranquila, sin miedo, sin nada, porque ya eso se había ido y al otro día nos despertamos y bueno, al otro día le conté a Dari, le conté a mi primo y me dijo... Le conté cómo era y me dijo, no puede ser, ese lo vi yo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que él ya lo había visto. Y yo le dije cómo era y me dijo, no puede ser, ese se me puso así frente a frente y yo pensé que estaba soñando y resulta que era verdad, ¿qué tal? Entonces eso se fue y no lo vimos más. Todavía me acuerdo de eso y se me ponen los pelos de punta. Y esa es la segunda historia, El hombre peludo. El hombre peludo. Así no fuese suficiente, tenemos otra historia. Y pero ya no fue en ese arriendo, fue en el anterior. No en este, sino en el anterior, ya aquí en apartamento, porque el otro era casa. Era casa tipo apartamento y aquí ya es apartamento. Sí. Entonces yo cuento la primera parte. Yo quiero contar algo para que la gente entienda el por qué pasó esto. Dale. El por qué pasa esto. Yo, como ya les conté en la segunda historia, ¿verdad?
hago la protección para que nada me afecte, nada me moleste. Eso lo aprendí hace muchos años, ya hace, no sé, 20 años atrás, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Que esa protección no funciona o deja de funcionar si compras algo. Terror. Voy a traer a Alicia. Pausa. ¿Qué quieres? Pasa. Ven. No hubieras hecho para agarrarla porque se... Anda a buscarla, anda. ¿Ven? Entra. ¿Qué quieres traer? No quiere. Bueno, va a seguir molestando. Entonces, como les decía, eso deja de funcionar si tú compras algo, pero no es algo que compres en la tienda, una estantería, un mueble o lo que sea. Si compras algo que ya estaba guardado en un lugar o una cosa usada, no sé, compraste una computadora, compraste un armario de alguien de segunda mano, lo compraste, eso puede tener Déjale la puerta abierta porque ahí entró. Ay, se apagó el bichito. Estas pilas estaban descargadas. Como les decía, esa cosa que tú compras, un armario usado, una computadora, una guitarra, algo usado, imagino, ¿no? Una chaqueta, lo que sea. ¿Qué pasa? Que eso estaba en un lugar y estos espíritus, estas posesiones se apoderan de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros compramos, y esto creo que lo va a contar ella, Dari. Sí, bueno, resulta ser que, no sé si se acuerdan, bueno, pero eso está en mi otra cuenta, que queríamos comprar una mesa, ¿verdad? Tenemos un amigo que él hace muebles y todo eso, y le comentamos, ¿no? Que queríamos una mesa, y él dijo que ya tenía una guardada. Me imagino que donde trabajaba, pues No, era una mesa que le habían encargado, que alguien se la encargó, sí, pero nunca se la compró. Él la tenía en un almacén. Sí, en su taller. Sí, en su taller. Entonces, él nos mostró la foto, ¿qué tal? A mí me encantó. Yo le dije, sí, véndemela, ¿qué tal? Y la traímos a casa. Pues, esa misma noche, bueno, no, ya el otro día ya eran como las 5 o 6 de la mañana. Nosotros dormimos, no sé por qué dormimos con la puerta cerrada. No me acuerdo por qué. Catalina estaba adentro y Alicia estaba afuera, ¿verdad? Sí, creo que en esos momentos que separábamos a Alicia y a Catalina, porque no están como ahorita aquí. Mírense, aquí está Catalina. Sí, lo que pasa es que... y ahí está Alicia. Antes no se llevaban bien. Exacto. Cuando Catalina llegó con nosotros, que Dari se la trajo, que ellas no se podían ver porque se peleaban. De hecho, todavía pero ya medio pelean, pero ya están en el mismo lugar. Déjala quitar. ya están en el mismo lugar. Aquí ya, déjala quitar. Una y la otra. Sí. Entonces las teníamos. Sí, yo dormía, o sea, yo adentro en el cuarto dormía con Catalina, porque Catalina duerme encima mío. Y Alicia estaba durmiendo afuera. Ya Alicia estaba totalmente independizada de nosotros. Creo que en ese momento estaban las dos dentro. No, Alicia estaba afuera. Alicia estaba afuera. Entonces, si compramos la mesa, esa mesa traía algo. Sí, pero es que también, o sea, esa mañana, como les estaba contando, tocaron la puerta durísimo, tan duro, pero te dieron tan duro que la abrieron, estando cerrada, o sea... Lo que pasa es que fue como un golpe, no tocaron, hicieron... Ajá, exacto. O sea, a la puerta alguien, o ese espíritu, le hizo así con la mano. Y no sé ni siquiera cómo se abrió. Ajá, exacto. Es como que fue tan duro. Es como que alguien le tenía la manilla, o sea, abriendo la manilla y duro, y abrió la puerta, o sea, nos asustamos, pensábamos que era un ladrón, algo, o sea... Sí, es que le dio tan duro que la abrieron. Yo me desperté, obviamente, porque con eso sí me voy a despertar. Yo dije como que se metió alguien.
se metió alguien y tú también te despertaste, ¿qué Sí, dijiste? exacto, yo dije, no se metió nadie, tiene que haber sido un fantasma y tal. Porque es que no había nada Exacto. ni nadie, o sea. No, pero ahí entonces dirán, no, pero Oscar habla mucho y ¿por qué cuando metió la mesa no supo que tenía fantasma? Lo que pasa es que yo me cierro totalmente para no, o sea, para que con eso no me molesten, ¿me entienden? Yo para ir a cualquier parte, no ver que me tocan, que me hablan, que me tumban Alicia. cosas, eso yo lo hago, lo aprendí a hacer, no sé si algunas personas de las que nos veis aquí conoce a alguien que lo hace, pero yo lo hago. Entonces esa mesa entra y yo no veo nada porque yo estoy cerrado totalmente a eso. Entonces sí, entonces luego pensábamos que era otra cosa. Ah, sí, es que Oscar no sabía decir qué era con esa actitud porque había la sospecha de que ella estaba embarazada. Entonces, cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Sí, atrae mucho de esas cosas. Atrae espíritus. Sí. No lo digo, bueno, sí lo decimos para que se asusten, porque bueno, es Halloween, pero bueno, asústense. Pero sí, atrae mucho de esas cosas. De Sí. hecho, hay otra historia con eso. No, pero mejor deja eso para después. Y contemos lo de la mesa. Sí, Entonces no sabíamos, o sea, no sabíamos con exactitud qué era lo que estaba pasando. Entonces, hasta que Oscar se acordó. Exacto, me acordé que era la mesa y tuve que hacerla. Bueno, obviamente el día de la puerta yo saqué esa cosa de aquí. Es que no solamente era eso, me acabo de acordar que también los platos se movían. Los platos estaban puestos así en la platera, sí, donde uno se seca, entonces de la nada se movía. Antes del golpe de la puerta, los platos se movían, o sea, no había una forma de que eso se movía, porque eso estaban todos los platos en la platera, sí, escurriéndose. Esos platos nunca se mueven. Exacto, escurriéndose y de pronto un plato y yo... Sí. Y bueno, no le prestaba atención. O se caía otra cosa, no recuerdo se caían las cosas. Si se llegaba a caer algo. Yo no le prestaba atención y ella tampoco. Y bueno, como Dari tenía una sospecha yo dije, bueno, quizás sea eso. Esos no son malos. Esos tipos de espíritus que se acercan ahí a veces no son malos. A veces. Entonces, yo me quedé tranquilo y tal, pero hasta que pasó lo de la que nos tocaron la puerta, sí, ya saqué todo eso y dije... Tiene que ser la mesa que compramos, porque desde que compramos la mesa es que nos vamos dando cuenta que suenan los platos, que se caen las cosas, que suena una cuchara, que no sé qué, cosas así. ¿Ya? Y bueno, esa es Alicia, no puedes estar más intranquila porque no puedes. Y esa es la tercera. Las niñas están intranquilas, no sé, se sienten raras. Y esa es la tercera historia de terror. Sí. Y aquí está esta preciosura. Y esta fue la que vio el hombre peludo. Esta fue la que presenció su... No, lo más gracioso es que los gatos negros, según lo que he leído, ayudan a espantar a espíritus, pero esta no ayudó. No ayuda a espantar nada. Se espanta ella. Se sintió el verdadero terror. Sí. Es demasiado miedosa. Por cierto, ella. Si tienen gatos negros en Halloween, cuídenlos mucho y no los dejen salir a la calle porque hay mucha gente loca que cree muchas cosas locas, así que estos son unos angelitos, los cuidan mucho, por favor. Sí, por favor, no los vayan a dejar la puerta abierta, ningún gato negro, ningún gato blanco, ningún perrito blanco, ningún perrito negro, ningún animal así. Así que cuídenlos mucho en esta temporada. Y déjenlo en los comentarios qué tal le parecieron las 3 historias, cuál le parece peor. Son reales, se los juro. Sí. Y bueno, quizás luego contemos más historias así que nos han pasado, porque son muchas las que nos han pasado. Sí, si les llega a gustar, bueno. Todo por estar con Oscar, porque yo antes de Oscar no me pasaba nada extraño. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben, suscríbanse, denle like y comenten cualquier cosa. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.